Para segundo debate del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia. Ahora vamos a escuchar al asambleísta Francisco Jiménez, ponente del informe. El asambleísta Jiménez ha solicitado proyectar unas diapositivas para poder tener su ponencia. La semana pasada, para ser más concretos, el día martes, estuvimos aquí explicando los parámetros principales de este proyecto de ley. Y por supuesto empezamos por exponer las consideraciones que tienen que ver con la circunstancia en que se encuentra actualmente la economía ecuatoriana. Dijimos que actualmente el país tiene dos tipos de problemas. El primero, el que tiene que ver con la coyuntura y con el déficit fiscal que tenemos, que bordea actualmente los 7.000 millones. Y el segundo, el que tiene que ver con la estructura de nuestra recaudación, de nuestros gastos, de nuestras inversiones y de los préstamos que necesitamos para hacer frente a todas nuestras obligaciones. Eso se relaciona con las recaudaciones permanentes y con los gastos permanentes también. Y por eso planteamos una serie de parámetros respecto del proyecto. Luego de ese primer debate, por supuesto, pasamos a la elaboración del informe para el segundo debate. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, se receptaron 21 intervenciones en el Pleno. Algunos no pudieron intervenir. Esperemos que hoy día sí se pueda. 45 aportes y observaciones de los asambleístas presentados por escrito. 3 sesiones de la comisión. Y con 7 votos a favor se aprobó el informe para segundo debate de la comisión. ¿Cuál es el estatus en el cual nos encontramos ahora? Por favor, si pudiéramos avanzar con las láminas. La siguiente, por favor, señor secretario. Por supuesto, los 5 ejes del proyecto de reforma se mantienen. El primero, el que tiene que ver con la reactivación económica que ustedes ven ahí, se refiere al afianzamiento del escenario macrofiscal del país. El segundo, el que tiene que ver con la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante la generación de fuentes de ingresos permanentes. El tercero, el que se refiere a la previsibilidad de los ingresos públicos, reduciendo la dependencia en los ingresos petroleros, cuya volatilidad todos conocemos. El cuarto, el financiamiento del gasto social para los sectores más afectados por la pandemia. Y el quinto, el financiamiento del gasto social permanente, particularmente a los sectores de educación, salud y seguridad. Eso no ha cambiado, debo decir. Se mantiene incólume. Gracias. 3 grandes libros tiene el proyecto y se mantienen también. El primero, el que se refiere a la contribución especial única a los grandes patrimonios y que tiene que llevarse a cabo en el 2022 y en el 2023. No ha tenido mayores cambios. Las observaciones, en su gran mayoría, no se refirieron a este eje. El segundo libro, el que se refiere al régimen temporal para activos en el exterior, tampoco ha tenido mayores cambios ni mayores observaciones. Al parecer tenemos un consenso respecto de esos 2 grandes ejes. El tercero, donde se han acumulado la mayor cantidad de observaciones, es el que tiene que ver con varias reformas a varios cuerpos legales. Allí se concentra, por decirlo así, el 90% de los cambios que tienen que ver con este informe para segundo debate. Por favor, la siguiente lámina, si no es mucha molestia. Allí están las 18 leyes, ya las vimos la otra vez, podemos pasarlas rápidamente, pero las menciono rápidamente. Código tributario, Código orgánico administrativo, Ley para el fomento productivo, Ley de registro único de contribuyentes, Ley orgánica de emprendimiento, algunos códigos subjetivos como el Código orgánico general de procesos, etc. ¿Y cuál es el estatus en el cual nos encontramos ahora frente a las observaciones hechas aquí dentro de la Asamblea y remitidas, por supuesto, también por escrito? ¿En qué estatus nos encontramos respecto del impuesto a la renta para personas naturales? Se mantienen los principios de progresividad y justicia. Pagaremos más quienes más tenemos. Esa es una realidad. Se ajustan los rangos para ingresos anuales. Era el mismo rango, no ha sufrido variantes, a partir de $31.630 y se crea el nuevo tramo con la tasa del 37% para ingresos sobre 100.000. Eso también se mantiene igual.
Se fija el límite de gastos personales de 10.000 para la deducción del impuesto causado, según el nivel de ingreso, también se mantiene igual. La diferencia en este aspecto entre el primer y segundo debate es que se subió la tabla, o mejor dicho, la base imponible, que ya no será de 2.500, sino de 2.600. Y lo mismo pasa para la deducción de los ingresos, tanto cuando haya que calcular para quienes tienen ingresos menores de 2.600, como cuando haya que calcular para quienes tienen ingresos mayores de 2.600. No hay que olvidar que la propuesta inicial presentada por el Ejecutivo partía de una base de $2.000. Después, fruto de las conversaciones con las diferentes bancadas, se la subió a 2.500 y como consecuencia del último debate subió a 2.600, que es en el rango en el que se encuentra actualmente. La siguiente lámina, por favor. Eso nos da una tabla. La siguiente lámina, por favor. Eso nos da una lámina que, si ustedes revisan la tabla de la izquierda, por ejemplo, todas esas se refieren a rangos que suben o sobrepasan los 2.600, salvo la primera que era con el cálculo anterior de 2.500, pero todas se refieren a rangos que sobrepasan los 2.600. Tomemos el rango de 5.000. La persona que ingresa mensualmente bruto $5.000 está actualmente trabajando sobre una deducción promedio de $11.257, lo cual hace que hasta el día de hoy haya cancelado en promedio al SRI por concepto de impuestos el 6.8% anual de ese porcentaje de ingresos que ha tenido. Con la aprobación del nuevo proyecto se produciría un incremento mensual promedio de alrededor de $207, lo cual significa un incremento en su contribución de 4.2% y lo elevaría a pagar anualmente, en términos de su ingreso total, alrededor del 11% de ese ingreso. Ojo, y esta última columna es particularmente importante. Esas personas que ganan de 5.000 en adelante son parte del 0.6% que más gana de la población económicamente activa. Como ustedes verán, a medida que se va aumentando en el ingreso, más de 3.000, más de 4.000, más de 5.000, más de 7.500, más de 10.500, ese porcentaje de las personas que más ganan respecto de la población económicamente activa se vuelve más reducido. Obviamente, son personas que ingresan más y por lo tanto forman parte de un estrato un poco más acaudalado de la población. La siguiente lámina, por favor. ¿Cómo queda el impuesto a la renta para personas naturales? El SRI estima una recaudación anual de aproximadamente 452 millones, eso no ha cambiado. Ahora el aporte lo harían las personas con renta bruta sobre 2.600 al mes. Y eso significa que 136.000 personas con renta entre 2.600 y 5.000 cancelarían 182 millones, es decir, aproximadamente el 40.3% de la contribución. Mientras que 43.000 personas que ganan sobre los $5.000 cancelarían 270 millones, que es casi el 60% del total de la recaudación que se espera. Hay un dato aquí que es importante. En la primera versión del informe, esta reforma alcanzaba prácticamente a 190.000 personas, pero al haberse subido la base imponible de 2.500 a 2.600, ya no son 190.000, ahora son 178.287. Ya no estamos hablando del 2.4% de la población económicamente activa, ahora estamos hablando del 2.2%, más alto, por supuesto, de la población económicamente activa. No se olviden que cuando llegó inicialmente la propuesta del Ejecutivo, estábamos en el 3.4%. Hoy ya estamos en el 2.2%. Bien, sigamos con la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los cambios generados entre primer y segundo informe? Aquí hay algunos. En el artículo 31 se volvió a la versión original antes del envío
de la propuesta del Ejecutivo. No se va a afectar la enajenación ocasional de inmuebles y se mantiene el sistema vigente. En cuanto al artículo 39, se incluyó la deducción de donaciones por ONGs. Este es un rubro importante de afectación, ya lo vamos a ver más adelante, pero esa es la realidad donde está el segundo informe ahorita. En cuanto al artículo 53, se reintrodujeron deducciones por enfermedades catastróficas, atendiendo por supuesto a condiciones humanitarias. Y en el artículo 62.4, en los grupos 4 y 5, se ajustó el ICE de los licores, que también ha representado un rubro importante, y también se bajó el ICE para fundas plásticas. Sigamos. ¿Qué otros cambios tenemos entre primer y segundo informe? La siguiente lámina, por favor. Se agregó el papel periódico a los ítems con IVA cero. Se extendió el IVA cero a todos los pañales y con una serie de consideraciones también que aluden a la cadena productiva en relación con los procesos de fabricación y comercialización de los pañales. Este segundo agregado en el artículo 53, numeral 4, también representa un egreso importante para el Estado. Ya vamos a ver cuáles son los tres rubros que representan más egreso para el Estado, lo veremos más adelante, pero este también es un rubro importante. El artículo 54 también, el que se refiere a el IVA cero para las páginas web, para los servidores y computación y temas digitales, también volvió a IVA cero, lo cual seguramente favorecerá el empleo de los jóvenes que son particularmente afectos a los temas tecnológicos. Y el artículo 53, donde se mantiene el IVA cero para la transferencia e importación de lámparas LED y de cocinas de inducción por consideraciones energéticas. ¿Qué otras cosas se cambiaron entre el primer y segundo informe? Siguiente lámina, por favor. Ahí estamos ya. Se agregó a las universidades, escuelas politécnicas y otras instituciones para temas de retención de IVA en el artículo 57 y 58. Se mantuvo el IVA cero para los servicios prestados por gremios profesionales y clubes deportivos. Se incluyó a las universidades entre las entidades que recibirán una devolución de IVA 60 días después de promulgada la ley, lo cual consta en la disposición transitoria segunda, y en la disposición transitoria octava se ajustó la fecha de suscripción para los contratos de inversión, que no es un tema menor, por cierto, porque tiene un impacto directo en la seguridad jurídica de esos contratos de inversión. ¿Cuáles son o cuál es el impacto de los cambios generados? De todos los cambios que hemos mencionado aquí. Siguiente lámina, por favor. Y esa realidad también la debemos conocer. Por supuesto, se eliminó el capítulo de hidrocarburos, pero eso ya estaba desde el primer debate. Se ha hecho una cuantificación preliminar con respecto al impacto en la recaudación permanente, es decir, de los cambios que se han suscitado entre primer y segundo debate, y hasta el momento se ha cuantificado por parte del Ministerio de Finanzas una disminución de la recaudación en 230 millones. Más o menos lo que se pensaba recaudar cada año por concepto de contribuciones permanentes, o mejor dicho, entre los 2 años estamos hablando de 700 millones, 750 millones. Por lo pronto, habría que restarle estos 230 millones en los 2 años por concepto de los cambios entre primer y segundo informe. ¿Cuáles son los principales rubros que representan de alguna forma una afectación o una reducción en este porcentaje del ingreso? Primero, las deducciones a las cuales me referí por las donaciones a ONGs, tal como está planteado el proyecto ahorita. Con esas deducciones a esas ONGs se calcula que podría haber una afectación de los ingresos del Estado en aproximadamente 70 millones. A esto se refiere el artículo 39, numeral 13. La nueva tabla del ICE para los licores, que es la que consta en el artículo 62, en el acápite cuarto, representa también una merma de ingresos por aproximadamente 40 millones. Y tercero, la consideración en la ampliación del IVA cero en todo lo que tiene que ver con producción de pañales, es decir, lo que
de alguna manera vaga se ha definido como cadena productiva, pero que se relaciona con todos los materiales anexos a ese proceso de comercialización, fabricación, etcétera, que podría tener un impacto aproximadamente, con un cálculo reservado, o mejor dicho, un cálculo prudente todavía, de unos 80 millones. ¿Cuáles son los beneficios del proyecto de ley que se mantienen? Se mantienen los beneficios tributarios para las nuevas inversiones productivas, por supuesto, la reducción automática de los 3 puntos porcentuales de la tasa del impuesto a la renta. Se mantiene la reducción del impuesto a la renta hasta los 5 puntos porcentuales y la disposición transitoria que permite culminar los contratos de inversión en curso de aprobación hasta abril de 2022. Se mantienen también los beneficios no tributarios de la inversión, sobre todo en términos de estabilidad jurídica, tal como lo refiere el artículo 34. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Se mantiene el punto cero de IVA para vehículos eléctricos e híbridos y paneles solares. Se implementa el RIMPE, que también se mantiene y que va a reemplazar al RICE y al régimen impositivo para microempresas. Solamente para establecer una cuantificación, esto representa en total al año 54 millones de ahorro para quienes se acojan al RIMPE y, por supuesto, la contracara de eso es 54 millones menos para el Estado en términos de recaudación versus lo que significaba el RICE. El régimen de entrada favorece la formalización progresiva, no requiere declaración semestral y quienes se acojan a este sistema finalmente terminan pagando menos en términos del ahorro que acabo de referir. ¿Qué otros beneficios se mantienen? Siguiente lámina, por favor. Se mantienen, por supuesto, los incentivos para la contratación de mujeres y jóvenes. Acuérdense que en el primer debate vimos que estos dos grupos etarios eran los que más habían sufrido con la pandemia y sobre todo habían visto una merma y una pérdida importante en materia de empleo. Es decir, que en términos de mujeres y jóvenes, el 100% adicional se mantiene por un periodo de 2 años para las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre la aportación al IES. Se mantiene también la protección, los incentivos para la protección del medio ambiente y la protección y rescate animal. Por supuesto, esto está en el artículo 39, numeral 13. Y también se mantienen los incentivos para los deportistas. Estos son beneficios focalizados para quienes o han sufrido y se han perjudicado particularmente en la pandemia o secularmente no han tenido el apoyo que podrían haber tenido, como por ejemplo ha sido el caso de los deportistas o también en el caso del medio ambiente. Siguiente lámina, por favor. Se mantiene, por supuesto, los incentivos para el sector turístico, el descuento del impuesto a la renta en el 100% de las pérdidas para los años 2020 y 2021 hasta por 10 años. Los gastos turísticos serán considerados para la deducción del impuesto a la renta de forma permanente y las empresas podrán evitar coactivas y embargos a través de planes de financiamiento hasta por 48 meses. Se mantiene el nuevo sistema de resolución, o mejor dicho, la propuesta del nuevo régimen de resolución de conflictos. Los métodos alternativos a los que nos referimos en el primer informe no es nada nuevo, no es invención del Ecuador, funciona en todos los países que están allí, Australia, Bélgica, Canadá, China, países del primer mundo y por supuesto que han acelerado sus procesos de desarrollo. La última lámina, por favor. ¿Qué logramos con la ley? ¿Qué logramos con la ley? Y esto es importante contextualizarlo. Primero, priorizar el gasto público para la atención en salud, educación y seguridad, con enfoque en derechos humanos. Segundo, fomentar un sistema tributario simple, progresivo, equitativo y eficiente, que evite la evasión y la elusión fiscal. Tercero, incrementar la eficiencia de las empresas públicas, con enfoque de calidad y rentabilidad no solo económica,
sino sobre todo social. Cuarto, garantizar el financiamiento público sostenible, minimizando los efectos de las generaciones futuras. Quinto, generar condiciones macroeconómicas óptimas que propicien un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Y sexto, consolidar y afianzar la dolarización a través de la implementación de medidas de política económica y financiera que contribuyan a la sostenibilidad de la balanza de pagos. Más allá de estos objetivos, yo sí quisiera, antes de concluir, llamar a la reflexión sobre un par de aspectos. El país necesita una ley, porque el país tiene un problema. Tiene un problema de liquidez en el presente y tiene un problema estructural de su economía en el presente y en el futuro también. Nosotros como asambleístas necesitamos hacer frente a esta realidad y mucha información ha sido procesada para dotarnos de la ley más equilibrada posible. Pero más allá de eso, esta es la primera ley en mucho tiempo que no solamente está combatiendo o busca combatir, o el primer proyecto de ley que busca combatir el problema grave de la pobreza que aún tenemos en nuestro país, sino también el problema de la desigualdad. Y eso no es poca cosa. Hasta ahí mi exposición, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. Muchas gracias. Hemos escuchado de esta manera al asambleísta Francisco Jiménez, quien fue el ponente del informe. Dijo que el país tiene dos problemas, la estructura de la recaudación y el déficit fiscal. Por eso se planteó una serie de parámetros dentro de este proyecto.